Vemos el siguiente caso. Este es un recipiente, un tacho grande, una cisterna llena de un determinado fluido de densidad delta. Hasta una altura H, aquí dice HA. ¿Sí? Y vamos a suponer que ese recipiente tiene abajo un agujerito. ¿Sí? Y este agujerito lo puedo considerar que tiene una altura IB. ¿Sí? Entonces, el fluido está contenido en este recipiente y que cuando ese agujerito de abajo está abierto, sale flujo de fluido a una determinada velocidad, a una velocidad B, velocidad B, velocidad en el punto B, ¿sí? Entonces vamos a tomar la posición A en la superficie del fluido y la posición B justo donde está el agujerito, por donde sale el fluido. Entonces vamos a aplicar Bernoulli. Entonces tengo que hacer la igualación de la expresión de Bernoulli en la posición A y en la posición B. Entonces tendremos presión A más la densidad por G por la altura A, más un medio de la densidad por la velocidad A al cuadrado, o sea, la velocidad que tiene una partícula aquí o el fluido aquí en la posición A. Y del otro lado nos tiene que quedar la presión en B, la densidad por G por la altura B, más un medio de la densidad por la velocidad B al cuadrado. Entonces tengo que evaluar el primer término en la posición A y el segundo término en la posición B. Entonces ahora nos fijemos, esto está abierto a la atmósfera, por lo tanto en A la presión es la presión atmosférica. Entonces en vez de poner PA voy a poner la presión atmosférica, más la densidad del fluido por G por la altura A. Y ahora veamos esto. Esto es una cisterna, dijimos, es un recipiente muy grande, y este es un agujerito chiquito en la base al costadito de la cisterna. Entonces, podemos considerar, y esto imagínense ustedes, por ejemplo, cuando por ahí desocupan una pileta de natación, o la bañera, o la pileta de lavar, se va, digamos, yendo el agua por el sumidero, pero no hay movimiento en la superficie. Aparece recién el movimiento cuando el nivel del agua es muy bajo y uno ve que va girando para caer por el sumidero. Entonces, podemos suponer que la velocidad de una partícula en la posición A es nula, solo para recipientes muy grandes. Entonces, este término se anula porque la velocidad estamos suponiendo que vale 0 en la posición A. Vamos al segundo término, al segundo miembro. Tengo la velocidad en B. Aquí está el área por donde sale el fluido. Y fíjense que cuando sale el fluido, lo que se encuentra es con lo que se encuentra con la atmósfera. Por lo tanto, en esta posición, si no es muy alta el recipiente, también va a haber una presión atmosférica. Entonces en B también hay una presión atmosférica. Después tenemos densidad por G por IB y un medio de la densidad por la velocidad V al cuadrado. Entonces aquí lo que vemos que esta presión atmosférica aparece en ambos miembros humanos, se la puede simplificar. Entonces la expresión queda reducida a esto.
Entonces, vamos a, por ejemplo, nos pueden preguntar con qué velocidad sale el fluido por ese agujerito. El otro factor que aparece repetido es la densidad, pero lo que voy a hacer es directamente despejar. Entonces me va a quedar densidad por G por IA menos densidad por G por IB igual a un medio de la densidad por la velocidad V al cuadrado. Aquí sí voy a sacar factor común densidad para que ustedes vean cómo se simplifica. Como en ambos miembros está multiplicando, se simplifican las densidades. Entonces esto nos queda 2 por G por IA menos IB, saqué factor común aquí G, el 2 pasó multiplicando. De este lado nos queda velocidad V al cuadrado, o sea que pasa como raíz y solo tomo el valor positivo porque estoy calculando el módulo. Esto es la diferencia de altura que hay entre la superficie superior y la parte inferior por donde sale el fluido. O sea que aquí voy a tener una altura, lo voy a dibujar aquí. H si quieren, o I, como quieran. Entonces nos queda 2G por H y esto es la velocidad V. Esto, fíjense en esto, es la velocidad entonces con la que sale el fluido. Y fíjense que también sale de manera horizontal y si esto, supongamos, está a una determinada altura de otro suelo más abajo, me pueden preguntar a qué distancia cae el fluido. Entonces son preguntas que se enganchan con la parte cinemática, por ejemplo. Y si ustedes se acuerdan, esta velocidad es la velocidad obtenida de un cuerpo cuando cae en caída libre. Entonces, en un fluido, mejor dicho, el fluido está, cuando estamos poniendo la limitación de que es un recipiente grande, está abierto y que es un fluido ideal, las partículas de ese fluido se mueven en forma análoga a una caída libre, ¿sí? Por eso que calculamos esta velocidad. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos ya, si ustedes se fijan, aquí tenemos una altura I1 y aquí tenemos una altura I2 y la altura I1 es igual que la altura I2, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el cambio que hay y después, o sea, es un tubo como el que hemos estudiado con Bernoulli, donde hay un cambio de superficie de área transversal. Entonces, vamos a aplicar Bernoulli para el área 1, ¿sí? Aquí tengo la superficie 1 y para el área 2, el área transversal. Entonces tenemos presión 1, más densidad por G por la altura 1, más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, igual a la presión 2, la densidad por G por I2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, I1 es igual a I2, o sea que estos dos términos son iguales, por lo tanto se simplifican y nos quedan que la presión 1 más un medio de la densidad por V1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en el primer miembro las presiones y en el segundo miembro las velocidades, los términos que contienen velocidad. Entonces aquí me queda un medio de la densidad por V2 al cuadrado menos, saco factor común, esto pasa restando, me queda V1 al cuadrado. Como el fluido se mueve hacia la derecha, ¿sí? Como se mueve hacia la derecha, y usando la ecuación de continuidad, yo puedo poner S1 por V1 es igual a S2 por V2. Estamos observando que S1 es mayor que
S2, ¿no es cierto? Entonces, si S1 es más grande que S2 para mantener la igualdad, B1 tendrá que ser menor que B2. Entonces ahora me voy a esta expresión. B1 es menor que B2, por lo tanto, esto es mayor que 0. O sea, B2 es más grande que B1, esta diferencia es mayor que 0. Si esta diferencia es mayor que 0, todo el segundo miembro es positivo, entonces no queda otra que esto también tendrá que ser mayor que 0. Con lo cual yo puedo concluir que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, observen que si la presión 1 es mayor que la presión 2, la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Esas son las conclusiones que podemos tener. La velocidad 2 es menor que la velocidad 1, ¿sí? Y esto lo sacamos de esta expresión del teorema de Bernoulli, ¿sí? Bueno, ese es un análisis que se puede hacer y que, bueno, fíjense que usando las dos expresiones, la ecuación de continuidad y Bernoulli, uno puede encontrar datos que nos interesen, ¿sí? Las presiones aquí son en el seno del fluido, ¿sí? Es una expresión que se calcula dentro del fluido. Vamos a otro ejemplo. Este es el perfil del ala de un avión. Nosotros se acuerdan que vimos hace rato un vehículo que avanzaba e iba como cortando, ¿no? Como si fuera una flecha abriendo las líneas del fluido que iba atravesando, ¿sí? Digamos, esa punta le facilita penetrar ese fluido y avanzar. Y la forma le da cierta estabilidad. Y ahora vamos a ver cómo la forma colabora, en este caso, con un avión para sostenerse y poder volar. Entonces, más o menos, el perfil del ala de un avión es esto. Esta última parte, esta colita, si ustedes pudieron observar en un avión, viene como enganchado, articulado, mejor dicho, al resto del avión. Entonces esta punta puede subir o bajar y de esa manera puede aumentar la fricción o no, o la superficie y ayudar a que el avión no suba o baje. Veamos, supongamos que tiene esta forma, que está de esta manera. Entonces cuando el avión avanza, fíjense, analicemos las partículas del fluido en una determinada posición. Supongamos que nos interesa estar, por ejemplo, aquí. Partimos de aquí, estamos todos en la misma, digamos, en la misma vertical. Entonces, las partículas de aire, ¿sí?, tienen esta velocidad v. Todas tienen la misma velocidad v. Todas. Y entonces ahora, estas partículas que están por debajo del ala del avión siguen. Y estas tienen una velocidad v1. Fíjense que estas no sufren mayor variación. O sea que todas estas que estaban aquí tienen la velocidad v1. Cuando las partículas que van por arriba del ala del avión, ¿sí?, tienen que hacer este recorrido, mientras que las que van por debajo hacen este otro recorrido. Entonces ahora miremos qué pasa aquí. Se encuentran todas las partículas y van a tener en la misma posición la velocidad v1. Entonces, para que logren
y no se produzcan turbulencias, digamos. Entonces, para que partan de B1 y se mantengan después en B1, lo que hay es que las partículas que van por arriba del ala del avión tienen que hacer un recorrido mayor en el mismo tiempo, porque no es que haya un desplazamiento, deslizamiento del fluido que va por arriba o del aire que va por arriba con respecto al de abajo. Entonces, las partículas que van por arriba van a tener una velocidad 2 mayor que la velocidad de abajo, que V1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso significa, como lo que veíamos recién, si V2 es mayor que V1, entonces la presión 1 será mayor que la presión 2. Entonces aquí hay un delta de presión, ¿no es cierto?, que es mayor que 0. Ese delta de presión, que es mayor que 0, acuérdense en que la presión es fuerza sobre superficie o sobre área. Entonces la fuerza es igual a presión por área. Entonces en este caso tenemos un delta de P. Entonces va a haber una fuerza positiva hacia arriba, una fuerza neta positiva hacia arriba, que multiplicada por la superficie del ala del avión produce una fuerza hacia arriba que se llama fuerza de sustentación. Entonces de esa manera el ala de un avión, las alas de un avión pueden sostener el peso del avión, ¿sí? Solo, digamos, con la forma y, como les comentaba, porque las partículas que van por arriba de la superficie del avión van a tener que recorrer en el mismo tiempo una mayor distancia, con lo cual la velocidad es más grande. Y de esa manera aparece la fuerza de